Si alguna vez han usado JFlap, sabrán que armar un autómata desde cero puede ser un poco pesado, sobre todo al acomodar cada estado y cada transición a mano. Por otro lado, herramientas como GraphViz te permiten definir todo un grafo muy rápido usando solo texto en código DOT, pero tienen el detalle de que ahí no puedes simular ni probar el autómata. De ahí nació nuestra duda. ¿Por qué no hacer una herramienta que tome ese código DOT y lo pase automáticamente al formato XML de JFlap? Esta necesidad práctica coincidió justo con lo que estábamos viendo en la materia de la teoría de autómatas y compiladores de la UTPL. Con la ingeniera Alexandra, nos dimos cuenta de que para hacer esta conversión de forma correcta necesitábamos aplicar la estructura real de un compilador LL1. Así fue como desarrollamos este proyecto integrador entre Marco Abarca, mi persona, Carlos Valladares. En la segunda diapositiva estamos dejando el enlace público para el registro de la evaluación. Para entender cómo funciona la conversión JFlap, primero tenemos que revisar la parte teórica que sostiene todo el compilador. La exposición la dividimos en estos 4 puntos. La fase léxica tiene un objetivo claro: transformar el texto plano en tokens estructurados. Para esto, modelamos un autómata finito determinista definido por la quintupla de estados mostrados por pantalla. Como vemos en el diagrama, el autómata inicia en el estado QInicio, ignorando espacios y comentarios, y transita de forma determinista hacia estados de aceptación, como lo son QID para identificadores y palabras clave, QNUM para números y QStrings para cadenas entre comillas. La función de transición delta se codificó en una matriz determinista estructurada en 18 categorías de tokens con códigos enteros unívocos: 0 para fin de archivo, 1 para identificadores, del 10 al 12 para operadores como la flecha de asignación o el signo igual, del 20 al 24 para delimitadores como llaves y corchetes, y del 50 al 57 para palabras reservadas como dgraph, node o edge. Los caracteres inválidos se derivan al estado de error Q sub e con el código 99. En el archivo del analizador léxico.py implementamos la clase analizador léxico. Su diferencial clave es que el método avanzar actualiza las coordenadas posicionales de línea y columna L y C en tiempo real, adjudicando de cada token su ubicación exacta en el código fuente para una trazabilidad total de errores. En esta diapositiva apreciamos la traza sobre la línea de código. Digraph automata abre llave Q0, flecha Q1, abre corchete label, igual a coma, lambda entre comillas, cierra corchete punto y coma, cierra llave. El escáner reconoce la palabra digraph en la línea 1, columna 1, en el código 50. El identificador automata en la línea 1, columna 9, los nodos Q0 y Q1 vinculados por la flecha en la línea 1, columna 23, y la etiqueta string sin perder una sola coordenada. Esta lógica se integró en la pestaña de fase léxica de nuestra aplicación web Streamlit, permitiendo inspeccionar interactivamente la quintupla, el grafo del AFD y probar el tokenizador en vivo con resaltado y tabla posicional. En el analizador sintáctico validamos la jerarquía del lenguaje mediante una gramática libre del contexto con 9 no terminales, v igual a las variables s, m, p, e, a, f, r, u y k, eliminando la recursividad izquierda y aplicamos factorización a la izquierda. La producción principal S produce dgraph y D llave izquierda y M exige que todo programa empiece obligatoriamente como un grafo dirigido bien estructurado. Para asegurar un parseo determinista sin backtracing o marcha atrás, calculamos los conjuntos primero y siguiente, verificando que la intersección entre el conjunto primero de alfa y el conjunto primero de beta sea un conjunto vacío. Esto produjo la matriz sintáctica LL1, con 33 celdas unívocas sin conflictos de sobreescritura, demostrando que el lenguaje se procesa de forma determinista en tiempo lineal o de n. En el archivo integrado.py construimos el motor sintáctico por pila. Si ocurre un error de sintaxis, activa la clase error sintáctico con la estrategia de modo pánico, usando el conjunto de sincronización formado por la llave de cierre, el punto y coma y el fin del archivo. El parser descarta tokens hasta hallar un delimitador seguro, reporta la línea y columnas exactas, L, X, C, y continúa analizando el resto del archivo sin detener la ejecución.
En paralelo, el archivo de tabla de puntos PI gestiona la tabla de símbolos en el tiempo constante o de 1. Para cada identificador, registra su declaración inicial con las coordenadas de línea y columna y acumula las referencias subsecuentes en la lista de referencias. Dado que el árbol de derivación tiene no terminales intermedios de construcción como f, r, u y k, nuestro módulo AST, generado por el código .py, reduce la estructura hacia un árbol sintaxis abstracta AST, conservando únicamente los nodos con significado semántico: programa, grafo, arista y atributo. Comprobamos el compilador con casos reales de aceptación y rechazo posicional. Y en la página web, la pestaña sintáctica permite explorar la matriz LL1 y visualizar dinámicamente el árbol sintáctico generado. Esta página se encuentra en la descripción, ya que fue construida con Streamlit usando Python. Muchas gracias. Bueno, entonces continuando con lo que había comentado mi compañero sobre la función del análisis léxico, vamos a proceder a ver en práctica cómo funciona. Para esto tenemos el análisis léxico y el análisis sintáctico, dos fases principales para poder correr nuestra aplicación, las cuales se procesan mediante Python por backend, y para ello vamos a mostrarles de una forma amigable con Streamlit. En este caso vamos a crear un autómata finito determinista para el análisis léxico, el cual toma el código fuente del Letzer, así se conoce, como escáner igualmente. Y en cuanto al sintáctico, vamos a producir reglas que sean de gramática independiente del contexto, de tal forma que las podamos convertir en un árbol de derivación al cual se lo pueda hacer por la izquierda, se lo pueda factorizar, simplificar y realizar los pasos anterior y siguiente, respectivamente como se ha dado en los contenidos de la asignatura. Todo esto lo hace en cambio la clase llamada parser, para no confundirnos. Entonces la léxica es scanner y la sintáctica es parser. Al final vamos a demostrar cómo es que funciona esto con práctica. Y finalmente vamos a indicar algo muy importante, cómo transpilamos de GraphViz a JFlap, o sea, vamos más allá de análisis léxico y sintáctico. Entramos a semántico y luego volvemos a recorrer esas etapas para poder convertirlo a este idioma. Muy bien. En cuanto al compilador para GraphViz, nuestra expresión elegida es la siguiente: un grafo doblemente dirigido, el cual le ponemos cualquier nombre, las variables están en color azul, las palabras reservadas como dgraph y etiqueta están con amarillo porque son propias del lenguaje, y las llaves que son propias de la sintaxis están con naranja, asimismo como la flecha que indicará la transición entre ambos estados, que en este caso son variables. Y bueno, continuando con ello, tenemos que hay 18 tokens principales, los cuales los mostraremos, donde no hay conflictos para hacer un árbol de derivación por la izquierda, y también tenemos una función avanzada como para que se pueda hacer más efectivo el análisis sintáctico. Ahora, en el análisis léxico tenemos que la quíntupla formal definida es los estados que podemos aceptar, el cual es un estado inicial, como ustedes conocen en la teoría de autómatas. Cualquier estado que esté compuesto de un numérico o un valor cadena puede ser también asignado, por ejemplo Q0, Q1, o bien algún otro estado que sea para representar equivalencias o para acumular otros valores. Asimismo, como un estado de error, que será como estado trampa, para impedir que haya un bucle infinito, en lo que era nuestro autómata finito determinista. En cuanto a las categorías, tenemos que pueden tomar valores de letras, dígitos, guión, mayor, igual, comillas, espacios, entre otros. Esto en cuanto a los valores que tomarán los estados. Aquí el estado inicial siempre será lo que conocemos como inicio, y el estado de aceptación podrá ser cualquier estado numérico o de cadena o mixto, o así mismo uno que esté acumulando valores previos. Y aquí tenemos una tabla de transiciones que se puede ver mayormente como un CSV. En el caso se desee conocerla a más detalle. Bien. En cuanto al análisis
Del Letzer también tenemos sobre la tabla de tokens básicos que son del 1 al 9 para las variables e identificadores, numéricas o cadenas. 10 al 29 hemos definido como diccionario en Python operadores y delimitadores como la flecha, el asignador equivalencia, la llave que abre o el semicolon, que es el punto y coma. 30 a 49 tenemos cualquier comentario que no será tomado en cuenta para el análisis sintáctico, pero en el léxico sí se lo toma en cuenta. En el 50 para allá tenemos palabras reservadas propias del idioma GraphBiz, como son dgraph, label o shape, al cual les asignamos estos identificadores de posición en memoria. Todo esto se hallará en el archivo fuente de analizador léxico PY. Acá tenemos la tabla que les decía de analizar el siguiente token. Eso se conecta de ahí con nuestro prototipo interactivo, donde tenemos 4 principales casos: uno de flecha y atributos, uno de múltiples etiquetas, uno de epsilon y controles, y asimismo uno de error, donde el error principal es si nosotros escribimos código fuente GraphBiz, pero que viene a tener un espacio, por lo tanto no forma correctamente la flecha, como pueden observar. Eso de ahí va a saltar directamente un error. Acá, como tenemos toda la léxica correctamente definida, lo pasa sin problemas. Y como pueden observar, la léxica está bien porque cumple con el idioma de nuestra gramática. Sin embargo, sintácticamente está mal porque yo no estoy definiendo un tipo de grafo como si lo hago en el caso 1. Observen, aquí tengo dgraph, el nombre del grafo, y estoy cerrándolo. En cambio acá no estoy definiendo el nombre del grafo ni cerrándolo, estoy directamente yéndome con todo el cuerpo de el autómata o del árbol sintáctico abstracto. Sí. Listo. Aquí tenemos entonces la tabla que nos muestra más detalladamente paso a paso cómo es que va funcionando todo eso en la fase léxica. Para la fase sintáctica, que es más complicada que la léxica, tenemos lo siguiente. Al momento de eliminar la recursividad por la izquierda y factorizar nuestras reglas de producción, obtenemos un conjunto de reglas mucho más eficientes y simplificadas, las cuales son las siguientes: estado inicial, el nodo raíz, que viene a traer el tipo de grafo, que en este caso es dgraph de doble vía, también el nombre que le asignamos a este, y ahí finalmente estamos abriéndolo y ahí definiendo el cuerpo para después cerrarlo. Y aquí tenemos todos los nodos intermedios que forman el cuerpo del autómata, sea de los estados, sean los valores asignados a los estados, sean las propiedades de los estados, o sean cualquier otro subgrafo dentro de toda esta S. Para entenderlo mejor, lo observaremos en JFlap. Matriz de análisis sintáctico es la siguiente, como pueden ver. En cuanto al motor del paseo, tenemos la pila y la tabla. La pila de análisis, las coincidencias terminales, expansiones no terminales y recuperaciones en caso necesitemos que el analizador sintáctico y el compilador nos devuelva múltiples errores en vez de uno solamente. De tal forma el programador no tiene que estar depurando error, compilando de nuevo, depurando error, compilando de nuevo. No, sino que podemos a ellos entregarles todos los errores necesarios sin necesidad de que tengan que correr muchas veces el código. Esto siempre y cuando se trate de estas etiquetas, rbrace, que es una llave que abre o cierra, un punto y coma o un fin de la línea, del archivo. Y aquí tenemos un prototipo interactivo que ustedes pueden ver directamente, el cual conforma el grafo que les decía. En este caso lo portamos desde JFlap y lo podemos mostrar simplificado, donde tenemos el nodo raíz mostrando el tipo de grafo y las propiedades básicas, hasta que llegamos a la M, que define todo el cuerpo del árbol de simplificado abstracto. Aquí tenemos entonces cuando se debe de cerrar, y aquí tenemos otras propiedades, como por ejemplo un nodo, el cual lo podemos llamar A, y después le asignamos una flecha para que conecte otro nodo, y entre ellos esa transición tendrá las siguientes propiedades encapsuladas por las llaves. Entonces, dentro de estos corchetes tendremos que su forma es como de un cuadrado, como de una caja. Y listo, al momento de cerrar ponemos un punto y coma, y también punto y coma a la sentencia inicial. Y si queremos poner otra sentencia, pues ahí ponemos estilo es relleno. De tal forma lo cerramos y no hay ningún problema.
Acá tenemos la tabla de símbolos que también se puede descargar directamente como CSV y se muestra la traza paso por paso. Acá tenemos una demostración en vivo del código fuente GraphViz.dot y que se explica más detallosamente todas las fases que les dije, la léxica y sintáctica en una sola. Tenemos el grafo completo, un caso de atributos y nodos o un caso con error. Y como pueden ver aquí, el grafo que estamos representando en este caso, vamos a llevarlo a GraphViz para que observen cómo se aprecia. Ahí está. En GraphViz Flight, como ustedes conocen, produce a través de sentencias muy simples que me pueden caber en una línea si los coloco de esta manera. Entonces logramos obtener ya un autómata, cosa que no pasa en JFlap, puesto que JFlap es mucho más problemático en ese sentido. Cuando tengo JFlap, debo de definir un archivo XML, el cual tiene una longitud significativamente considerable. Podemos observar justo en este apartado la estructura de JFlap. Es mucho más larga que lo que he escrito acá. Entonces, para la última y la fase más importante tenemos lo siguiente. La ventaja de GraphViz es que es un lenguaje muy simple. Y la desventaja de JFlap es que es muy verboso. Debemos escribir y saber etiquetas XML muy difíciles de aprender. En cambio, miren acá, cuando creo un autómata finito no determinista con el método de Thomson, dentro de GraphViz obtenemos esta maravilla de grafo. Pero, si todo esto queremos poder convertirlo a LL, hacer mapeos hacia autómata determinista, entre mucho más, necesitamos JFlap. Y el problema de usar JFlap es lo siguiente. Observen. Justo cuando tengo un archivo JFlap, tengo una sintaxis muy larga. Como pueden ver, si me voy a ver cómo está escrito, tiene incluso coordenadas X y Y donde todo debe estar posicionado. Y las transiciones es un dolor de cabeza gestionar. Imposible escribir a mano un archivo JFlap. Entonces, borremos este archivo y vamos a abrirlo en JFlap solo usando el código GraphViz. Para eso es nuestro proyecto principal del transpirador. Agarramos todo ese código GraphViz, nos venimos a un archivo de notas, lo pegamos, lo guardamos y está dentro de la carpeta que les mostré. Le puse el nombre a FN Thomson ER. Entonces vamos a convertirlo a JFlap y vamos a ver el resultado. Como esto no tenemos aún frontend, estamos planeando construirlo, vamos a correr directamente al backend, donde le estamos dando una disposición o arreglo de los nodos de tipo JFlap, de tal forma que salgan lo más ordenados posibles. Ya, le di a crear y vamos a ver qué archivo se ha creado justo ahora. Fecha de modificación, tenemos 11 y 20 prácticamente, y ahí está el nuevo archivo JFlap. Ahora sí, es la hora de probarlo. Como pueden ver, el .dot de GraphViz tiene 5 kilobytes, mientras que JFlap tiene el doble de peso y una estructura significativamente más compleja. Entonces aquí vamos a pegar la ruta y abrirlo. Open, y aquí tenemos nuestra maravilla de archivo JFlap. Ahora, para poder apreciarlo y utilizarlo de la mejor manera, simplemente hay que manualmente expandirlo. Eso también lo podemos traer en una nueva actualización, pero la esencia es que ya tenemos este mismo grafo que muestro aquí condensado para JFlap. Si pueden apreciar, y cumplimos con todo lo necesario, y entonces lo podemos convertir inmediatamente a un autómata finito determinista. Cuando me voy a convertir y a usar todas las opciones útiles que nos da JFlap. Y obviamente aquí ya es cuestión de JFlap que lo pueda ordenar y todo eso. Y les doy un truco: si ponen aquí en vista más vértices, a reflejar acerca de la línea y de la diagonal izquierda hacia la superior derecha, luego tenemos que se puede ordenar poniéndole otro algoritmo, el cual es árbol de jerarquía. Y lo ven, se hace desde abajo hacia arriba. De esa manera podemos tener mejores resultados, como pueden ver.
Ya es cuestión de nosotros, como decíamos, ordenarlo en este caso. Ujú. Y listo. Con ello podríamos hacer los testeos de parseo y más en JFlap. Muchas gracias.